Nada, hoy es el martes, es el segundo día de las charlas virtuales de la Semana de la Fertilidad. Para nosotros en la Sur es realmente un placer tener tanta concurrencia, tantas personas que quieren participar en trabajar y tantas personas que se interesan en el tema y que quieren acompañarnos. Hoy nos van a acompañar de la Fundación Dar Luz, de la Red de Infertilidad y la Asociación de Pacientes, y luego la doctora Mariana Álvarez, con una charla muy interesante a propósito de derribar mitos en fertilidad. Así que nada, los invitamos, vamos a empezar, los invitamos a escucharlas y que pueden mandar las dudas que tengan o los comentarios a través del chat. Y después vamos a dejar un espacio para preguntas. Manuela. Buenas noches para todos. Bienvenida a la segunda jornada de la Semana de la Fertilidad. Y bueno, comenzamos entonces con la primera charla. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría empezar agradeciendo a la SUR por la organización de esta cuarta edición de la Semana de la Fertilidad y por la invitación a nuestra querida fundación. Muchas gracias a todos los que han trabajado, sabemos lo mucho que ha trabajado desde la SUR para poder lograr estas jornadas. También queremos agradecer a todos los que se han conectado, que nos están acompañando, y sobre todo a los protagonistas de estas actividades, que son los pacientes, ¿verdad? Bueno, voy a arrancar entonces. Creemos y esperamos que después de 11 años de fundada, casi todos ya conocen a Fundación Dar Luz. Somos una organización sin fines de lucro, creada para informar, acompañar, apoyar a quienes están andando el camino de la reproducción asistida para lograr ser papás. Seguramente casi todos nos conocen a Lola y a mí, a Lola Capurro y a mí, y nos gustaría en esta tarde presentarles a dos nuevas integrantes del equipo, que las van a conocer ahora en un ratito, que ellas también van a participar de la charla. Son Loli Polié y María Laura Vizca. Loli es licenciada en comunicación y le gusta mucho, se dedica al arte y a la decoración. Y María Laura es licenciada en marketing y es especialista en gestión de empresas. A Lola ya la conocen, también licenciada en comunicación, es paisajista. A mí me conocen también, que soy psicóloga. Y se preguntarán qué hacen todas estas mujeres que provienen de tan diversas profesiones o de tan diversos palos y oficios juntas. Bueno, somos un grupo de personas que hemos sido atravesadas por la infertilidad también en algún momento de nuestra vida. Ahora somos todas mamás, pero bueno, hemos sido atravesadas por la infertilidad. Y nos comprometimos a acompañar a otras personas que están viviendo lo mismo que nosotras vivimos hace tantos años. Como dice allí, nuestro compromiso es acompañar a quienes buscan sin éxito un hijo. Y estamos convencidas, además, que la información adecuada y la contención emocional son las herramientas fundamentales para llevar lo mejor posible, para sobrellevar de la mejor manera los avatares que implica la infertilidad. Los acompañamos a los pacientes entonces a afrontar las consecuencias que tiene el impacto de la infertilidad en la vida cotidiana. Nosotros también vivimos ese dolor psíquico que viven los pacientes, sentimos esa angustia, esa frustración, y el no poder lograr un hijo, lograr tener un hijo, que lo que genera es una crisis vital. Entonces lo que hacemos es eso, acompañar y asesorar. Nuestra herramienta principal, la herramienta principal y un pilar de la fundación desde el inicio ha sido la información. Así que nos encantó el eslogan o el leitmotiv de esta edición de la Semana de la Fertilidad, que es informados, decidimos. Nos parece buenísimo, porque informados decidimos, pero también informados es que podemos sentir menos ansiedad y estrés. Informados los pacientes pueden retoman algo del control que sienten perdido de alguna forma,
informados también podemos acompasar nuestros tiempos, el de la pareja, y con los tiempos médicos también. Entonces ahora, bueno, Lola nos va a contar un poquito, y Loli también, y María Laura, de qué forma justamente es que Fundación Dar a Luz brinda información a los pacientes durante el camino. Bueno, gracias Sandra. Bueno, acá viene una imagen de una de nuestras jornadas. Estas jornadas se hacían inicialmente con testimonios nada más. Esta foto es en Live Cinema que nos prestan las salas, y acá ven que está sentado el doctor Montes. Esta fue una de las jornadas que se hizo presencial, y la característica cuando empezamos a incorporar los especialistas en reproducción es que después el testimonio partía la jornada, luego invitábamos a diferentes especialistas, y al final lo que tenía de gran valor de estas jornadas eran separar el auditorio en diferentes grupos coordinados por psicólogas que les hacían entonces el acompañamiento emocional, y era como el cierre, ¿no? Pero ¿qué pasó en la pandemia? En la pandemia tuvimos estos 2 años que lo tuvimos que hacer por Zoom, que justo hoy temprano hablábamos con quien se conectó, que sin duda el Zoom nos trajo un montón de cosas buenas, como por ejemplo haber llegado al interior del país. Fundación Dar a Luz por primera vez había llegado a todos los departamentos, que ese era un debe que teníamos, y sin embargo también llegamos a gente de Latinoamérica, o sea que cruzó la frontera, estas jornadas que realizamos en Zoom. Y para no quedarnos solamente con eso, porque nos padecíamos de estos grupos de trabajo frente a frente hechos por las psicólogas, se realizó durante estos 2 años estos vivos que están en nuestro Instagram y que sin duda son un material de apoyo para quien quiere saber de distintos temas que hemos tratado en esos vivos, y bueno, es una herramienta más para poder consultar. ¿Qué pasa con este año? Este año hicimos una jornada por Zoom, pero en el mes de agosto volvemos a la presencialidad, y eso es lo distinto, que ahora volvemos a nuestras bases, ¿no? Va a ser el 6 de agosto, los profesionales invitados en esta oportunidad va a ser la doctora Rosina Ordoque y la doctora Marisa de Lepiane. Sin duda van a tener información sobre esto, pero quería como detallar quiénes participan de nuestras jornadas, y son pacientes, y son familiares y amigos, que creo que quizás conectados acá también hay algún familiar y amigo que quiere interiorizarse más de cómo es este mundo del que atraviesa la reproducción asistida, y estas jornadas son como un apoyo a poder entender. Han participado madres, hermanas, amigas, así que está abierta nuestras jornadas para estas personas también. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Fundación Dar a Luz se ha caracterizado en estos 11 años a siempre llevar un profesional junto con la persona que hable de Fundación Dar a Luz, porque creemos que el minuto de la televisión, como el minuto de la radio, es muy importante para aprovechar para informar, y qué mejor que los profesionales que hoy están, por ejemplo, justo esta nota es la que se hizo recientemente, y la doctora Virginia Chakirian pudo exponer muchas cosas que a veces nosotros como ex pacientes y al no ser médicas no las manejamos tan sólidamente, y por eso siempre nuestra participación en los medios es a través, siempre con un profesional, y nos han, agradecemos, ya aprovechamos este momento para agradecerles el poder acompañarnos. Y bueno, ¿y cuáles son nuestra fuente de información? Siempre es a través del Instagram. Esta es la jornada anterior que hicimos este año, esta es la página web que tenemos, pero el Instagram es donde nosotros tenemos el diario, la conexión diaria con la gente. Y bueno, y acá también tenemos Facebook, y ahora le voy a pasar la palabra a María Laura, que nos va a contar uno de los productos que nació de Fundación Dar a Luz, y que capaz que algunos conocen, pero ella nos va a contar un poco de qué se trata. Muchísimas gracias, Lola. Bienvenidos a todos y gracias por estar. Bueno, otro de los grandes pilares de la Fundación es nuestro libro Hijos Muy Deseados, que se ha convertido en una herramienta indispensable a la hora de consultar para los que se encuentran en esta búsqueda. El libro cuenta con una primera parte donde los diferentes médicos exponen sobre aspectos técnicos, y luego se da paso a 11 historias de vida maravillosas, todas diferentes, y donde se expresan y se ven reflejadas todas sus experiencias y vivencias antes de convertirse en padre. Este libro fue editado por primera vez en el año 2014
pero decidimos en este año volverlos a editar, ya que entendemos ha habido un avance muy grande a nivel de la ciencia, pero también a niveles legales, puesto que la ley se promulgó en el año 2015, luego de haber sacado el libro a la venta. Entonces, bueno, creemos que es el momento ideal para reactualizarlo y agregarles nuevos testimonios, como por ejemplo, vamos a tratar el tema de convertirse en madre sin tener pareja, cómo varias parejas también se convirtieron en padres amparados bajo la ley y con el 100% de ayuda, y cuáles son los aspectos que abarca la ley con relación a vientres subrogados, y lo que para mí es muy, muy importante, la preservación de la fertilidad, ya sea por enfermedades o tratamientos oncológicos o bueno, por algún tema médico, y también la voluntad de esas mujeres que desean, ¿no?, preservar sus óvulos porque se encuentran en otra etapa de la vida, ya sea por estudio, por viajes, o simplemente por no haber encontrado aún la pareja o el hombre con el que se quieren pasar o desear formar una familia. Ay, qué linda foto. Por último, antes de darle la palabra a Loli, nos gustaría hablar un poquito de esa adorable foto, que es un testimonio de una mamá con endometriosis que leyó el libro en plena búsqueda de su bebé y nos decía estas palabras: lloré de dolor, de alegría, me emocioné con sus historias. El libro es un abrazo al corazón. Y yo agregaría también que es un mimo para el alma. Bueno, muchas gracias y ahora los dejo con Loli. Bueno, otro de las herramientas que tiene la Fundación es la Red Solidaria de Medicación. Esto es para las mujeres, aquellas mujeres mayores de 40 años que no están amparadas por la ley. Quizás sean pacientes que hayan tenido algún cambio en su tratamiento, o tal vez hayan quedado embarazadas en el camino, o quizás hayan ya tenido un hijo. Pero bueno, hay determinados requisitos para estos medicamentos. Sigo hasta que retomes. Los requisitos, obviamente, que esté vigente la medicación, que la que tenga la medicación que necesite frío no pierda la cadena de frío, y por supuesto, esta medicación Fundación Daraluz se la da a las mujeres mayores de 40 años que no están contempladas en la ley. Otro de los temas que Fundación Daraluz promueve es las donantes de óvulos, y eso hay requisitos, por supuesto, la edad, que es una de las cosas, nos han llamado a Fundación Daraluz para querer donar, y quedan fuera porque no tienen la edad adecuada. Y hay otros requisitos, como dicen acá: nivel secundario de educación o superior, ser sana, no consumir medicamentos ni drogas, que sea psicológicamente apta, sin antecedentes familiares de enfermedades hereditarias. Y bueno, esto, ¿qué pasa? Fundación Daraluz simplemente, al recibir una interesada, la deriva a los centros que hoy en día hay en Uruguay y que hacen todos los estudios para saber si es apto o no para poder donar. Ahora entonces le doy la palabra a Sandra para que siga entonces con estas temáticas principales que surgen de los grupos de pacientes en nuestras jornadas. Bárbara, Lola, gracias. Simplemente voy a hacer, porque no quiero pasarme de los 15 minutos, pero bueno, les voy a nombrar, digamos, los 5 puntos más importantes o más recurrentes que traen los pacientes como preocupación en estos grupos de los que hablaba Lola recién. Siempre surge el tema de la importancia del vínculo médico-paciente. La importancia del médico que los acompañe, que los contenga, que les dé tiempo para informar, para plantearles dudas. Y los pacientes plantean también que muchas veces les lleva un tiempo esta búsqueda, pero que cuando encuentran a su médico ideal, digamos, el médico que es ideal según sus características de personalidad, ¿no? Sienten que cambia mucho la situación emocional. Es un tema que influye mucho. Siguiente tema, voy medio rapidito para dejar tiempo a las demás fundaciones. O los tiempos de cada integrante de la pareja entre los miembros de la pareja y también con el médico. Ese es
un tema importante también. Los tiempos médicos a veces son mucho más rápidos. Las dificultades, creo que hay que ir una para atrás, Lola, las dificultades en la forma de comunicación entre los integrantes de la pareja, sobre todo cuando la pareja es heterosexual, aparecen muchas veces rispideces por formas de comunicación diferentes de hombres y mujeres. Las mujeres estamos más habilitadas a veces socialmente para expresar nuestras emociones, tenemos mayor facilidad para comunicarlas, nos gusta hablar más de los temas en general, ¿no? Pero en general, a pesar de estas rispideces, lo que vemos generalmente son parejas que se aman y que se cuidan entre ellos y que, bueno, luchan juntos. A pesar de que por suerte tenemos la ley que ampara a los pacientes y que muchos han logrado ser amparados por la ley y que les cubra un gran porcentaje de los tratamientos, el tema de las dificultades económicas sigue siendo un tema para muchos de los pacientes también. No sé si me quedó el otro ahí medio. Muchas veces los pacientes deben sostener su propia angustia y su propia ansiedad, y además se les suma la generada, ¿no?, por la familia, por los amigos, que preguntan, bueno, ¿ustedes para cuándo? Ya hace años están juntos, ¿qué haraganes? Bueno, entonces en ese sentido es que, como decía Lola, nosotros invitamos a las jornadas nuestras a familiares y amigos para que sepan de primera mano qué es lo que viven los pacientes, ¿tá? Y de esa manera los puedan acompañar de la mejor manera posible. Y también manejamos el tema de la información, la importancia de dosificar la información. Temas que a veces son privados, se vuelven públicos, y bueno, tratar de dosificar la información para de esa manera también disminuir la ansiedad al abrirle la puerta a la familia y a los amigos para que opinen. A veces, por supuesto, siempre desde el amor, pero bueno, a veces provocan una sobrecarga de estrés a los pacientes. Nos gusta terminar con esta frase que es muy linda, que nos dejó un paciente: anduvimos un largo, costoso y doloroso camino de aprendizaje, el sacrificio es grande, pero vale la pena, porque descubrimos que no existe amor que se parezca al que se siente por un hijo. Bueno, les pido disculpas por las fallas técnicas, y muchas gracias a todos por la escucha. Bien, bueno, el año pasado presentábamos un poco la red, y hoy quiero hablar de lo que ha sido este año, pero sobre todo de lo que es el rol de las organizaciones de pacientes en Uruguay y en el mundo en general. En 1996 surge Concebir, primera organización de pacientes en reproducción asistida de América Latina. Surge porque en ese momento se habían presentado algunos proyectos que parecían restrictivos y las pacientes sintieron la necesidad de luchar por sus derechos reproductivos. Históricamente, las organizaciones de pacientes han tenido un rol fundamental en lo que es la agenda de derechos. Poco a poco han ido surgiendo organizaciones en Uruguay, en diferentes partes del mundo, que su único objetivo era que su voz sea escuchada. Uruguay no fue la excepción. Me remonto al año 2013, año en el que fue presentada esta ley de reproducción humana asistida, donde esto no era posible sin esto. Y donde esto no era posible sin esto. Entonces, médicos necesitan de pacientes, pacientes necesitan de médicos. Y para nosotros como red, ese es el camino, ser red. Ahora, hay que ver cómo lo logramos. Porque sigue existiendo esta creencia de que los pacientes son una cosa y que los médicos son otra, a pesar de que somos todos muy conscientes del cambio de paradigma. Algunos médicos le tienen miedo a los grupos pacientes, algunos grupos pacientes le tienen miedo a los médicos. Y es un miedo como bien infértil, ¿no? Es un miedo que paraliza y que no tiene mucho fundamento científico. Es verdad, lo grupal potencia para bien y potencia para mal. Pero somos las organizaciones de pacientes las que tenemos la tarea de unir y de lograr un espacio donde la información y el acompañamiento sea asertivo y potencialmente fértil.
Y para eso necesitamos profesionalizarnos. No alcanza con la experiencia, no alcanza con haberlo vivido. Necesitamos ser pacientes expertos, porque para informar hay que saber, y para saber hay que aprender. Porque sabemos que para cada paciente no hay mejor maestro que otra paciente, que ser espejo y ser reflejo de lo que yo he vivido, que he transitado con estos zapatos feos con los que me ha tocado transitar este camino, pero que son zapatos que dejan huellas y que son huellas que sirven como motivación y sirven también como sostén. Sirven con sostén cuando una de nosotras está luchando por su vida, pero antes sabemos que luchó tanto, tanto, tanto por sus hijos. Hijos que hoy quedaron sin su mamá. Y ahí, en este momento, hubo una red de pacientes que acompañó a estas familias. También los niños que nacen a veces necesitan de redes de contención de pacientes, como Oliver, que cuando nació sus papás se enteraron que tenía una espina bífida. Y hoy hay una red de pacientes que está sosteniendo muy fuerte a esta familia. Y ahí les dejo su Instagram para que lo puedan seguir. O Emma, que lucha contra un tumor cerebral, el mismo que seguramente se llevó a su hermano Santino, su hermano mellizo, que nació sin vida. Y donde ahí también hubo una red de pacientes que sostuvo esta situación, y hoy hay una red de pacientes que sostiene a Emma y a su familia. Ni hablar del sostén diario, del sostén permanente, de la información, del asesoramiento, de la motivación que las pacientes brindamos a otras pacientes, que las organizaciones de pacientes brindamos a otras pacientes, y que no solo sirven como motivación, sino que sirven como puente hacia los profesionales de la salud. Fundación de la Luz es una organización de pacientes. La Red es una organización de pacientes. AUPAPREM es una organización de pacientes. Luz del Cielo es una organización de pacientes. Corazoncitos es una organización de pacientes. ¿Cuántas organizaciones de profesionales conocemos? Y no estoy diciendo organizaciones científicas, estoy hablando de organizaciones de pares, de poder vernos en reflejo. En esto las pacientes son un ejemplo. Se unen, se reúnen, se organizan, se motivan, se apoyan. La voz de las pacientes es escuchada en una escucha activa. Tenemos excelentes profesionales en nuestro país que siempre están a disposición de las pacientes, que acompañan. Sería muy egoísta si digo lo contrario, además no estaría diciendo la verdad. Pero necesitamos dar un pasito más. Necesitamos ser red, porque una ley de reproducción humana asistida que limite los 40 años la edad de la mujer no parece ser una ley que entienda del devenir social y de la capacidad reproductiva. Y sí, es una ley que tiene casi 10 años y que ha ayudado y que ayuda muchísimo, que ha cambiado los modelos de familia y que ha cambiado los accesos y que podríamos hacer un libro con las mejoras que ha tenido esta ley, pero que hoy está disociada de nuestra realidad. Y somos los pacientes, junto con los profesionales, junto a su asesoramiento, los que debemos exigir estos cambios. A mí hoy me toca estar en ambos bandos. Soy profesional y soy expaciente. Y no me gustaría que la red quedara en charlas y vivos. La red debe ser red y debe tener una función social y ser gestora del cambio. Necesitamos informar y acompañar a las pacientes, pero necesitamos además acercar la reproducción humana asistida. No tenemos infertilidad del Río Negro para arriba, o no estamos llegando a las pacientes. ¿Qué pasa en Salto, en Tacuarembó? ¿Estamos seguros que las pacientes de Salto se van a Buenos Aires por lo económico o porque no estamos llegando a informarlas y acompañarlas a tiempo? Y a mí esto me interpela fuertemente, como madre, como expaciente, como profesional, como parte de esta sociedad. ¿Qué rol tengo yo en este puzzle? ¿Qué puedo hacer para cambiar esta realidad? Y cuando digo yo, no digo Belén, digo que cada uno de nosotros podamos preguntarnos
¿Qué rol tenemos en esto de la reproducción humana asistida? ¿Qué podemos hacer para cambiar esa realidad? ¿Y qué puede hacer la red? Y no tengo otra respuesta que esta, que ser red y que unirnos como profesionales y pacientes por estas mujeres que transitan estos caminos sin pareja, por las parejas que empeñan su vida y su alma por la posibilidad de tener un hijo, por las que no estamos llegando, por las que no tienen tiempo y que necesitamos llegar rápidamente a asesorarlas, por las parejas que se derrumban, que se quiebran, por los que lo intentan una y otra vez y tienen pérdidas y negativos, y lo intentan una y otra vez. Y si hay algo que me ha enseñado la búsqueda de mis hijos, es lo afortunada que he sido yo. Yo tengo una pareja que me ha acompañado siempre, que hemos tenido dificultades, sin duda, porque este camino es difícil, pero que siempre hemos ido juntos a la par. Una familia que ha crecido en amor y en acompañamiento siempre, que también hemos tenido momentos difíciles donde hubo que poner límites, pero siempre fue desde un lugar amoroso y desde el deseo también de ellos. Una casa donde nada faltó. Yo podía hacer una FIB, 2 FIB, 3 FIB, y si había que hacer una cuarta, se hacía una cuarta. Lo tuve a él, a Gabriel de la Fuente, un profesional excelente, del que no voy a hablar porque si no podría estar 15 minutos más, pero que sin duda que ha sido fundamental en este camino. Digo, yo lo tenía todo. Sin embargo, me sentía nada. Porque así te hace sentir la infertilidad. Que si no sos mamá, ¿qué sos? ¿Quién sos? Y a pesar de que yo tenía herramientas personales y profesionales, en algún momento de esos 10 años de búsqueda de mis hijos, me la he creído, de que no era nada más que eso. Pero yo logré ser mamá. Yo tengo 2 hijas hermosas. Y la verdad es que cada día me levanto pensando en cómo ayudar a estas mujeres y a estas parejas que transitan este camino, que créanme, es el más difícil de la vida, porque yo lo tenía todo, pero les puedo asegurar que fue el camino más difícil que me ha tocado transitar en mi vida. Ayer, hace unos días, hablaba con una paciente que llegó a la red y que me decía, Belén, nunca he sentido tanta angustia como hoy, ni siquiera en el 1 año y medio de quimioterapia, porque en la quimioterapia era nacer, vivir o morir. No había otra chance. Esto es lograrlo o vivir sabiendo que no lo lograste. Digo, qué duro que es este camino. Qué duro que es. Y creo que no podemos permitirnos como profesionales y como pacientes no estar unidos. Yo le agradezco a Agustín, que sé que ahora va a hablar, porque siempre ha acompañado las actividades de la red, de Luz del Cielo. Le agradezco a Lola y a Sandra, que creo que este año estamos más unidas y creo que ese es el camino, porque no podemos pedir profesionales y pacientes que nos unamos si los pacientes no estamos unidos. Y deseo de corazón que esta Semana de la Fertilidad sirva como esa unión, pero ante todo que sirva como acción. Que podamos pensar en una próxima Semana de la Fertilidad donde las organizaciones de pacientes no seamos invitadas, donde seamos parte de esta organización, donde podamos pensar juntos, profesionales y pacientes, qué es lo mejor para las pacientes. Y al menos déjenmelo poner sobre la mesa para poder pensarlo juntos. Lo digo siempre y lo voy a mantener, porque así es lo que creo. Las pacientes lo merecen
y la reproducción humana asistida también. Gracias. Muchas gracias, Belén. Varios mensajes que han llegado, muy emocionados por tus palabras. Dejamos al final para hacer los comentarios, agradecerte una vez más, y damos paso ahora a Agustín Menéndez, que va a hacer la presentación de la Alianza de Pacientes de Uruguay. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Felicitaciones por estas jornadas y muchas gracias por la invitación. Les voy a contar de la Alianza de Pacientes Uruguay. Esta es la Alianza de Pacientes Uruguay, que se reúne en 2018, y bueno, como ahí ustedes leerán, un ámbito abierto y participativo, comunión de intereses, una herramienta, un instrumento para que los pacientes expertos, la comunidad civil, la sociedad civil organizada tenga voz y voto en los diferentes ámbitos donde se deciden las cuestiones sanitarias, y impulsamos la activación y participación de los pacientes. Esta es la Alianza de Pacientes Uruguay reúne a una treintena de líderes y referentes de diferentes organizaciones de pacientes. Somos una asociación civil. Y acá, para que alguna de las imágenes, para cuando pasen los días y quieran acordarse de qué se trata, de qué hemos hablado las organizaciones de pacientes hoy, creemos que se parecen a un organismo vivo, que piensen en un pelotón de ciclistas, en una bandada de pájaros, es decir, en un movimiento que tiene intereses comunes. Y esto se enmarca en algo, ustedes capaz se preguntan qué tiene que ver lo anterior con esto. Bueno, porque estamos en un cambio de época, y acá es un simple esquema de cómo está cambiando el mundo, cómo viene cambiando el mundo desde los últimos 20, 30 años, Internet mediante. Otra gráfica que ilustra dónde hemos crecido y nos movemos en la mayoría de las organizaciones, que es a la izquierda, en el viejo y querido organigrama, y a la derecha, como los movimientos, cuando hay una comunión de intereses, hay una autoorganización que nos permite adaptarnos a las circunstancias y operar de manera mucho más efectiva. Y las organizaciones de pacientes, en línea con lo que decía Belén y decía anteriormente la Fundación Daraluz, somos una herramienta de valor para impulsar la transformación del sistema. Por eso estamos en un cambio de época, yo diría que el cambio cultural más interesante que tenemos por delante es esto: cómo vamos a provocar la transformación del sistema. Cómo pasamos ahí quizás eran esas dos imágenes para los que hacen gimnasia, hemos pasado de estar en un mundo parado arriba de un cajón, algo estable, predecible, a estar parados en un bosú, que es esta media esfera, para quienes hacen gimnasia, bueno, la imagen es bien elocuente, ¿no? Pero lo importante es lo de abajo, ¿no? Cómo pasamos a hacer medicina centrada en las personas. Ahí está, si estaba el organigrama a la izquierda, ahora está la pirámide organizacional, y cómo pasamos a ponemos en el centro a la persona, a su familia, y lo rodeamos todos los profesionales, incluidos las organizaciones de pacientes, los pacientes expertos. Y este es otro mensaje también para dejar, que la medicina no es un lugar, sino que es una función, y los verbos que la caracterizan van desde curar, aliviar, consolar y acompañar, ¿no? Y las organizaciones de pacientes están presentes cuando las personas salen de un hospital, de un sanatorio. Preguntémonos si no alivian, si no consuelan y si no acompañan. Es un recurso, sin lugar a dudas, subutilizado, por donde se lo mire. La apuesta que tenemos por delante en esta transformación del sistema es cómo descentralizar la provisión sanitaria desde los hospitales hacia la atención primaria, hacia la atención comunitaria y hacia la domiciliaria. ¿Cómo sacamos a la medicina de adentro de un hospital, de un sanatorio? ¿No? Para los que estamos en estos temas, esto no es ninguna novedad, el tema es cómo lo vamos a impulsar. ¿Cómo haremos? ¿Cómo haremos para que los pacientes participen en los órganos de gobierno de las instituciones, para que la atención sanitaria se organice en torno a las necesidades y agenda de los pacientes, para formar a los profesionales en técnicas de comunicación y cuidados emocionales de los pacientes, para que cuidar a los equipos de salud sea una prioridad, y para que la atención sea integral, global y coordinada? Las organizaciones de pacientes, en esto que decía hace unos minutos, de curar, aliviar, consolar y acompañar,
están presentes, son transversales, participan en muchos casos participan dentro del prestador y sin lugar a dudas y en gran medida participan cuando el paciente y su familia no está dentro del prestador. ¿Y transformar para qué? Transformar para esto, sobre todas las cosas para que la experiencia del paciente sea lo más satisfactoria posible, también para que la satisfacción de los profesionales, sin lugar a dudas todos vocacionales, sea mayor también, para tener mejores resultados clínicos, y sin lugar a dudas para que la variable económica, los costos económicos también se reduzcan. Para esto necesitamos más que gestión, necesitamos liderazgo, impulsar, tener una visión, no solo gestionar lo que hay, sino tener una visión y transformar el sistema. Para eso es importante que trabajemos en esto que decía Belén recién, o sea que fantástico estar aquí hoy presente, sin lugar a dudas, pero esto, ojalá que haya semanas de la fertilidad, y esto pasa en todas las áreas, que haya semanas de la fertilidad, una vez a la semana en una actividad, participen los pacientes expertos. En este tema de la fertilidad que participe Belén, la Fundación Daraluz y todo la sociedad civil organizada participe con frecuencia, y también hasta la gente que se está formando y educando en estos temas, los profesionales, también los pacientes expertos estén constantemente trabajando. Es decir, no es para momentos, es decir, no es solo para los cumpleaños o Navidad y fin de año, por decirlo metafóricamente, no, es para más instancias de trabajo en conjunto, de trabajo en equipo. Ese es el desafío que tenemos por delante, si verdaderamente queremos hacer medicina centrada en las personas. Creemos que es esto, si tomamos conciencia que es momento de impulsar un cambio de paradigma, que necesitamos una medicina centrada en las personas y que integrar la voz de los pacientes, y no la voz, esto no es no pensar en que tenemos que estar en asamblea permanente trabajando con los pacientes, sino con los referentes, con los pacientes expertos, con los capitanes de los diferentes grupos y organizaciones que hay, para integrarlos a las mesas de decisiones. Acá está la clave de si vamos a transformar o no el sistema. Y esto también hay que mirarlo con una mirada panorámica en este cambio en el que estamos parados como sociedades. De los últimos 20, 30 años esto es un movimiento de placas tectónicas, y estamos ante un cambio cultural que necesita, sobre todas las cosas, liderazgo, para trabajar más y mejor en la integración de todos estos actores. ¿Cómo las organizaciones pueden ayudar? O la Alianza de Pacientes, que es lo que hemos hecho, hemos trabajado formando pacientes para que ayuden a los prestadores o a quienes están a cargo a liderar la transformación. También ayudamos integrando a las organizaciones de la sociedad civil a la dinámica de gestión, mejorando la experiencia de los pacientes durante la estadía y tránsito por la organización, y potenciando y cuidando a los equipos a través de un enfoque humanista. Es decir, integrar la voz, la perspectiva de los pacientes es ganar-ganar, en términos de management moderno, digamos. No tiene, y tampoco estamos descubriendo la pólvora, lo hacen en el mundo. Los países que tienen sistemas sanitarios más desarrollados lo hacen, lo practican, pero lo que se decidieron, y esa es la cuestión del liderazgo fundamental, es que pusieron rumbo hacia hacer una medicina centrada en las personas. Y si algo no funciona, lo que simplemente se hace es se corrige el rumbo, se conversa y se toman mejores decisiones. Estas son nuestras redes, el mail, y bueno, estamos así en todas las redes sociales. Espero que haya sido claro. Nuevamente felicitaciones por las jornadas y por la invitación. Bueno, muchas gracias Agustín por la presentación. Con mucho Vamos gusto. a dar paso ahora a aspectos emocionales vinculados a la infertilidad, una charla que está a cargo de la licenciada Yanina Otero. Buenas tardes para todos. Es un gusto para mí estar escuchando estas organizaciones, todo lo que vienen trabajando. La verdad que escuchar a Belén, escuchar a Lola, a Sandra, a Agustín, nos dejó a todos muy movilizados. Pero bueno, vamos a la charla que nos compete en el día de hoy. Vamos a iniciar este recorrido, ¿no? A mí hay una viñeta clínica que está en el libro de en Fundación Concebir, que lo mencionó en Belén hoy hace un ratito, que dice: no puedo evitarlo, todos los meses estoy pendiente, atenta, inquieta.
Voy tratando de detectar cada señal confusa que llega a mi cuerpo. Me siento enojada, irritable. Me doy cuenta, no puedo conmigo misma, mucho menos con los demás. Aparece, acá está. Hoy me vino. Tuve un atraso. Mi cuerpo enloqueció y yo lo acompañé. No entiende razones. No es capaz de darse cuenta cuánto estoy deseando un hijo. Entonces, una de las primeras preguntas que yo me hago con respecto a esto es si estamos preparados para la infertilidad. Porque desde siempre vamos al ginecólogo buscando métodos anticonceptivos para, bueno, para tratar de retrasar el embarazo. Pero en realidad no estamos preparados para un diagnóstico de infertilidad. Estamos criados para la fertilidad, la cual se da por garantizada. Entonces, a mí me gusta poner esta imagen del iceberg. Entonces, acá como decía, ¿no? la imagen del iceberg, ¿no? Cuando un paciente comienza, a mí me gusta hablar de lo que es el camino a la maternidad, porque bueno, en realidad ese camino comienza desde el primer momento en que uno decide tener un hijo, ¿no? Entonces vemos la punta del iceberg y, bueno, con todo esto que comentaron las compañeras, vemos que en realidad hay un montón de cosas que quedan por debajo. Es muy importante tener en cuenta. Entonces nosotros, cuando estamos en este camino, ¿no? de decidir cuándo vamos a ser padres, nos preguntamos con quién y cuándo. Muchas veces retrasamos la maternidad por otro tipo de proyectos. Bueno, ¿cuándo me voy a recibir? Primero quiero afianzarme, quiero viajar. Entonces, siempre nos cuestionamos esto, ¿no? ¿Cuándo o con quién? Pero nunca nos cuestionamos si vamos a poder o no. La OMS la define como una enfermedad del sistema reproductivo masculino o femenino, que se define por la imposibilidad de lograr un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin protección. En caso de tener más de 35 años, es después de 6 meses de búsqueda sin protección. Yo, justo cuando estaba armando la charla, me acordé de un comentario que hizo Virginia en la actividad el sábado, ¿no? Que decía que bueno, que en realidad la tasa de embarazo es bajísima. En 100 parejas, si tomamos 100 parejas que están buscando embarazo, en realidad el 20% podrán más o menos conseguir un embarazo ese mes. ¿Qué representa la infertilidad para la pareja o para la persona, ¿no? Es un camino nuevo, incierto, hay mucha incertidumbre, es un camino desconocido, con muchas bifurcaciones. Hay una afectación del mundo interno, las decisiones que uno debe tomar son complejas. Los métodos habituales no funcionan, no podemos tener relaciones sexuales con nuestra pareja y quedar embarazados, tenemos que replantear nuestros objetivos de vida. Entonces, bueno, como también ya mencionaron, la infertilidad es vivida como una crisis muy estresante, en el cual tenemos muchas implicancias y de largo alcance. Se dice que es una montaña rusa emocional. Las implicancias las vamos a ver en la esfera individual, en la pareja, en la dinámica de familias y amigos, en los proyectos individuales y de pareja. También implica y afecta los factores económicos, el trabajo y la actividad. Y la incapacidad de tener un hijo precipita una crisis de vida. Generalmente, como dijimos, no estaba anticipada. La infertilidad es una herida narcisista que induce un deterioro de la identidad y una baja autoestima, en la cual van a aparecer sentimientos de culpa, miedo, frustración, aislamiento social. Como dijimos, es una montaña rusa, hay enojo, tristeza, rabia, preocupación, envidia. La culpa la podemos ver en esto de que muchas veces nos cuestionamos si algo hicimos en nuestra historia que pudiera llevar a que, bueno, a justificar esta infertilidad, el uso de anticonceptivos, si estamos muy ansiosos en la búsqueda de un embarazo, hay veces que hasta se cuestionan la cantidad de compañeros sexuales. Entonces, todo eso conlleva a que siempre se esté buscando algo en la historia como para poder justificar este diagnóstico. Como también mencionaron, hay aislamiento. ¿Por qué? Hay veces que sienten vergüenza
no quieren ser objetos de comentarios, no se sienten muchas veces comprendidos por el entorno. En este proceso estamos constantemente viviendo duelos, ¿no? La confirmación del diagnóstico de infertilidad es un duelo, pero en realidad este diagnóstico ya confirma algo que ya estaba sospechado por la pareja. ¿Por qué? Porque hay duelos cada mes. La menstruación, como dijimos al principio en esta viñeta, conlleva un duelo constante. Porque decimos, bueno, 12 meses o 6 meses, pero en realidad si nos encontramos con una pareja que ya hace 3, 4, 5 años que está buscando embarazo, pero como es joven, todavía no ha consultado, estamos hablando de muchísimos más duelos, ¿no? Entonces es un proceso que se vive con mucho estrés, angustia y ansiedad. Dentro de estas etapas del duelo, cuando se confirma el diagnóstico de infertilidad, lo primero que vemos es en shock. Entonces nos cuestionamos por qué me ocurre esto a mí. Después vemos la negación. Se equivocaron en el laboratorio, consultemos a otro médico, esto no me puede estar sucediendo. Después hay mucho enojo, rabia, con uno mismo, con el destino, con la intrusión en el cuerpo, en la intimidad, en el ritmo de vida, en esta pérdida de proyecto inicial de familia. Muchas veces en esto de tratar de controlar, se interpela y se dice, bueno, yo a los 30 años quiero ser mamá. Y ese es el proyecto inicial de familia que tenía esta pareja, y en realidad llegamos a la conclusión y a ver que en realidad perdimos ese control. También tenemos enojo porque como comentaron hoy, por el entorno, la presión del entorno para tener hijos. Después llegamos a una etapa que es la aceptación y la búsqueda de alternativas, que bueno, en este caso es las consultas con los médicos especialistas en reproducción y los tratamientos de reproducción asistida. Como dijimos, el dolor y el duelo es ante cada menstruación, ante la pérdida de ese sueño, ante la pérdida de la fertilidad espontánea, ante el diagnóstico, también ante los abortos espontáneos, ante el fracaso de los tratamientos. Puede ser también la pérdida de la paternidad genética, la pérdida de ese proyecto de vida. Las características de las pérdidas y el duelo en infertilidad son variados y repetidos. Son invisibles, la muerte de un sueño, pero también es invisible la elaboración del duelo ante cada tratamiento que no da el resultado positivo, ante los tratamientos que dan un resultado positivo, pero sobreviene una pérdida de embarazo. Esos son muertes, son duelos invisibles. Y una de las cosas que a mí siempre me gusta ver es que para la pareja, ese bebé hicieron la beta espera, tuvieron un resultado positivo, ya desde ese momento es su bebé. Es muy difícil que logren aceptar que porque no tiene una cierta cantidad de semanas, no debe dolerle. Les duele porque es en realidad la pérdida de todo ese deseo, de todo ese sueño que tuvieron, pero en realidad, como es invisible, no hay rituales sociales de transición. Es vivido con muy poco apoyo del contexto, de la familia, los amigos pueden no enterarse nunca de lo que pasa. Y entonces es un sufrimiento de la pareja en soledad. Y bueno, los integrantes de la pareja lo experimentan de diferentes formas. Se manifiesta a través de un profundo malestar, o un intento de encontrar sentido a las pérdidas, sentimientos de culpa, sentimientos de injusticia, rabia, enojo con todo, hay distancia emocional con el otro, cambia los patrones de conducta habitual, hay mucho estrés, hay una falta de motivación y una constante preocupación acerca de tener un bebé. Los factores de crisis vinculados a la relación con el entorno, lo vemos en esto, ¿no? En esta necesidad que está surgiendo en esta semana y que siempre todos estamos hablando de la visibilidad, porque carece la sociedad de información apropiada.
Muchas veces, como ya se ha comentado, no es por maldad, pero muchos familiares o amigos en realidad tienen una tendencia a aconsejar qué hacer, tómense en vacaciones, dense en un tiempo, entonces, y ahí no vemos las necesidades de la pareja, y en realidad ante toda esta situación las parejas se tienden a aislar muchas veces. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? La pérdida de las fuentes habituales y potenciales de soporte emocional. Con respecto a la infamilia, bueno, hay una incomodidad o enojo de la pareja frente a preguntas o comentarios familiares relacionados con el tema, ¿no? Bueno, ¿cuándo vamos a tener un nieto? ¿Cuándo voy a tener un sobrino? Hay una incomprensión o mala interpretación de los familiares respecto a actitudes y conductas o comentarios de la pareja. También está este sentimiento de deuda filial, ¿no? Se acaba la familia. Las parejas tienen dificultades para decidir si compartir o mantener en privado el tema con el entorno. Otro tema importante es esto de los eventos sociales o familiares. Viene Año Nuevo, vienen cumpleaños, hay bautismos, bueno, ¿qué hacemos? Porque en realidad vamos y estamos en un ambiente en el cual no nos sentimos cómodos, porque hay niños o porque nos pueden llegar a preguntar, nos quedamos en casa. En esto, bueno, es esa búsqueda del equilibrio. Con respecto a la pareja y la infertilidad, encontramos alteraciones que son frecuentes. Por ejemplo, se puede ver alterada la comunicación. Y en esto que comentaba Sandra hoy, de los choques comunicacionales. Tenemos distintas maneras de expresarnos, distintas maneras de comprender o de vivir la infertilidad. La mujer tiene esa necesidad de constantemente estar hablando del tema, y el hombre necesita hablar quizás menos. Entonces, eso muchas veces puede llegar a provocar que la mujer se sienta incomprendida, y piensen que a su pareja no le interesa tanto el tema como a ella, y en realidad lo que debemos entender es eso, que tenemos distintas maneras de comunicarnos y distintas maneras de vivir una situación como es en este caso la infertilidad. Con respecto a la sexualidad, bueno, tenemos una pérdida de privacidad y de espontaneidad. El placer cede lugar a la reproducción, ¿no? Tenemos exigencias de performance, tenemos días, tenemos relaciones programadas, tenemos a su vez esto de que se medicaliza. Ya nos dicen qué día podemos tener relaciones o que no, ya solamente la relación sexual está vista para la procreación, y eso, si no lo trabajamos, puede llevar a disfunciones sexuales en un futuro, ¿no? Como pérdida de deseo, eyaculación precoz, varias disfunciones pueden estar jugando en este terreno. En esto del apoyo emocional, quizás las mujeres buscamos otro tipo de apoyo, escribimos más en lo que son las redes de contención, el hombre trata de ser más práctico. Y en esta búsqueda de estrategias de adaptación a esta situación que estamos viviendo. La infertilidad es un estresor crónico que puede conducir a tensión importante en la relación de pareja, pero también tiene un potencial efecto positivo. Para muchas parejas, las técnicas de reproducción asistida son vistas como la última oportunidad para tener un hijo. A pesar de la disponibilidad de estos tratamientos, los mismos no son 100% efectivos, lo que puede significar años de tratamiento, sufrimiento psíquico, estrés prolongado, resoluciones postergadas, continuación del estigma y pérdida de identidad. Para algunos, los tratamientos resultan en un hijo, para otros en promesas de nuevas intervenciones médicas, lo cual crea expectativas. Si el tratamiento no es positivo, se enfrentan a otro intento más, otro ciclo y la posibilidad de vivenciar un nuevo fracaso. Como dijimos, cada intento conlleva una carga emocional muy grande. Se produce un desajuste emocional. Las parejas se convierten expertos en la temática. Cada ciclo se fluctúa entre ilusión y desesperanza.
Esto lo vemos en esto que comentaban en las diferentes redes, ¿no? La importancia del aprendizaje, de la experiencia de cada paciente, y cómo en realidad muchas veces saben muchísimo del tema. Bueno, después de la transferencia, ¿no?, sobreviene una fase muy especial, que es la beta espera. Que si el resultado es positivo, genial, un bebé en 9 meses. Pero ¿qué ocurre cuando el resultado es negativo? Nuevamente sobreviene la frustración, el enojo. Otra vez es un duelo invisible. Sobreviene el por qué se estaba todo bien, si hice todo bien o no. Muchas veces a mí me comentan en consulta, el embrión era divino, estaba todo perfecto, pero no sé qué pasó. Y me acuerdo de hace muchos años atrás, de pacientes que decían que en realidad ni siquiera se animaban a ir al baño por el temor a perder ese embarazo. Entonces en ese momento también sobreviene como sentimiento predominante la culpa. Como para finalizar, consideramos que desde el inicio de los tratamientos el acompañamiento y la orientación psicológica especializada es fundamental. ¿Para qué? Para lograr la atención integral a estas pacientes. Para no solamente ver la punta del iceberg, sino poder acompañarlas en la totalidad. ¿Por qué decimos esto además? Porque hay un fuerte deseo que aún no está cumplido. Porque el estrés emocional, debido a los reiterados tratamientos cíclicos, a su vez implican también reiterados fracasos. Las dificultades en las diferentes áreas de la vida, en la pareja, como dijimos, la sexualidad, la comunicación, el entorno. También la desvalorización personal. Esto que comentaba Belén, tenía todo pero me sentía nada. Estos sentimientos de inferioridad, de esta incompletud. ¿Por qué consideramos también que es imprescindible la consulta con psicólogos especializados? Y no solamente la posibilidad de brindar un informe en el caso de donación de gametos. Porque podemos brindar información, podemos ser un mediador entre el médico y el paciente, podemos favorecer el desarrollo de estrategias que permita hablar y aclarar dudas, fomentar una actitud activa ante el tratamiento, trabajar en lo concerniente al apoyo social de la pareja. Y los objetivos del acompañamiento es, bueno, restablecer el autoconcepto y la autovaloración personal, minimizar el riesgo de cuadros depresivos o ansiosos, elaborar estrategias de afrontamiento y manejo de estrés, fortalecer a la pareja en la sexualidad, en la comunicación, en el relacionamiento con el otro, y cumplir tareas de psicoprofilaxis. La importancia de las redes de pacientes, también es para intercambiar con otras parejas que están viviendo la misma situación. Ayuda a relativizar la situación y evitar el aislamiento. Compartir experiencias ayuda a dar visibilidad a la misma, que es un problema que afecta a muchas parejas. Entonces nos encontramos con una pareja que vino a consulta con mucho estrés, mucha angustia, mucha ansiedad, dolor y miedo. Es de destacar que son parejas muy resilientes, que el deseo de ser padres es enorme, entonces logran sobreponerse y volver a empezar. Es tan fuerte ese deseo que superan sus propios límites y descubren una fortaleza que muchas veces no sabía que tenían. Por eso es la importancia de consultar con profesionales especializados en la temática, lograr un trabajo interdisciplinario, lo que va a favorecer un vínculo de empatía y confianza, en la cual los pacientes puedan resolver sus dudas, sus expectativas, ser partícipes también del tratamiento que están realizando. Entonces esto consideramos que va a ser favorecedor a la adhesión de los tratamientos propuestos. ¿Por qué? Porque se ha visto que después de 3 intentos, al menos fue lo que leí, en FIV, muchas veces desisten de continuar los tratamientos. Y quería presentarles, nosotros somos el equipo de psicólogos de la SUR, y muchos nos conocen, estamos trabajando activamente
Este año, ahora hace unos días, perdón, abrimos un Instagram también para poder brindar información, para poder visibilizar también los temas emocionales en que están presentes en este camino. Entonces, estamos, como les decía, trabajando para poder acompañar desde nuestro lugar a todas las personas y pacientes que deseen acercarse. Bueno, y como les decía, este es un camino que hay veces que puede costar, pero bueno, muchas veces vamos a lograr, como en esa imagen, ver que a pesar del tiempo, logramos tener a nuestro bebé con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Janina, por tu presentación. Vamos a dar paso ahora a la doctora Mariana Álvarez con el tema de derribando mitos en reproducción asistida. Bueno, muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Manuela, por la presentación. Y bueno, la verdad es que un placer las charlas que acabamos de escuchar, porque la Fundación Dar Luz, tanto la Fundación Dar Luz como las organizaciones de pacientes y el apoyo psicológico, juegan un papel importantísimo en el acompañamiento de todas las personas que sufren la infertilidad. Y la verdad es que con información y con contención, este camino realmente se recorre mucho mejor. Bueno, derribando mitos en infertilidad. La verdad es que existen muchos mitos en fertilidad, y para nosotros es una tarea muy importante derribar esos mitos, porque a veces juegan un efecto muy nocivo en las parejas que están buscando embarazo, porque justamente pueden llegar a retrasar la consulta, y que en el momento en que los pacientes toman contacto con nosotros, ya las chances de lograr embarazo, aún haciendo tratamiento, las chances sean más bajas. Entonces, bueno, vamos con el primer mito. Hoy en día es más fácil lograr embarazo luego de los 40 años. Bueno, creo que después de las charlas que hemos escuchado, este mito prácticamente ha quedado derribado. Pero, ¿es más fácil lograr embarazo después de los 40 años? Cuando nosotros pensamos en un tratamiento con óvulos donados, no es más fácil. Cuando pensamos en un tratamiento, perdón, con óvulos propios, no es más fácil lograr embarazo después de los 40 años. ¿Por qué? Porque como explicaba muy bien Virginia ayer y también Lucía en su charla, la edad es un factor determinante en el caso de la mujer, porque nos importan tanto la cantidad de óvulos como la calidad. Y sabemos que siempre mostramos esta grafiquita porque la verdad es que es muy clara y nos muestra cómo a mayor edad de la mujer, la cantidad de óvulos va disminuyendo, y a medida que pasan los años también el porcentaje de óvulos de mala calidad va predominando. Y es así que estas dos líneas, la punteada y la continua, se cruzan a la altura de los 40 años, y esto explica por qué una mujer de 40 años o más tiene una baja reserva ovárica, tiene poquitos óvulos, y la mayoría de esos óvulos son óvulos de mala calidad. Pero, ¿es difícil lograr un embarazo después de los 40 años? ¿Siempre? No, porque en realidad contamos con tratamientos de alta complejidad en los que podemos usar óvulos donados. Entonces acá, en realidad, eso deja de ser un mito y podemos lograr una mejor tasa de embarazo. ¿Por qué? Porque cuando usamos óvulos donados, estos óvulos provienen de una donante, que en forma altruista dona sus óvulos, y tiene que cumplir con ciertos requisitos. Es una donante que tiene que tener menos de 35 años, ser sana, no consumir drogas ni psicofármacos, está estudiada desde el punto de vista infeccioso, desde el punto de vista genético, y todo esto nos asegura que vamos a tener una mayor tasa de embarazo y un menor riesgo de cromosomopatías, porque estamos trabajando con óvulos que son de una edad menor a 35 años, y que tienen, por lo tanto, un menor riesgo de cromosomopatías y menor tasa de aborto. Pero por supuesto que para llegar a estos tratamientos con óvulos donados necesitamos el laboratorio de in vitro, porque tenemos que lograr la unión de estos óvulos de la donante con los espermatozoides de la pareja, para así formar un embrioncito y luego transferirlo al útero de la paciente.
Entonces, cuando pensamos en lograr un embarazo después de los 40, es muy difícil cuando pensamos en tratamientos con óvulos propios, pero mejora la tasa de embarazo cuando pensamos en la realización de tratamientos con óvulos donados. Así que es una herramienta poderosa en los tratamientos de estos pacientes. Vamos con el mito número 2. Las parejas que buscan embarazo deben esperar al menos un año antes de consultar. Bueno, esto también ha sido como muy explicado en todas las charlas, pero bueno, es importante que quede claro, ponemos énfasis siempre en esto, con respecto a lo del año. ¿Por qué hablamos de un año? Bueno, como decía Janina, la Organización Mundial de la Salud define infertilidad como la no aparición de un embarazo evolutivo en una pareja que mantiene relaciones sexuales sin protección anticonceptiva desde hace un año o más. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que la especie humana tiene un bajo potencial reproductivo. Somos muy malos en reproducción si nos comparamos con otros animales. La fecundidad mensual de una pareja joven es del 20%. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que una pareja de dos jóvenes sanos, manteniendo relaciones el día de la ovulación, ¿qué chance tienen de lograr embarazo? Un 20%. Es bajita en realidad. Pero si nosotros pensamos en un año de evolución, ¿qué pasa? Al cabo de un año de mantener relaciones sin protección, el 85% de las parejas logra el embarazo en ese primer año de búsqueda. Pero hay muchas situaciones en las cuales tenemos que consultar antes y no tenemos que esperar un año. Puse algunos de los ejemplos acá nada más, pero bueno, en primer lugar, la edad de la mujer, 35 años o más. ¿Por qué? Porque como explicábamos, la reserva ovárica va bajando a partir de los 35 años y la calidad de esos óvulos va sufriendo cierto deterioro, entonces el embarazo se va haciendo más difícil. Entonces, luego de los 35 años, no tenemos que esperar un año para consultar, tenemos que consultar antes, a los 6 meses o antes. Por ejemplo, si la mujer presenta ciclos menstruales irregulares, porque eso puede estar traduciendo que tenga ciclos anovulatorios, ciclos en los cuales no ovula, entonces tampoco vamos a esperar un año. Si tiene dismenorrea o dolor con las menstruaciones, esto nos puede poner en la pista de que tenga una patología que se llama endometriosis, que también puede disminuir su fertilidad. Que tenga antecedentes de infecciones genitales, tanto en la mujer como el varón, que puedan provocar obstrucciones o alteraciones a nivel del aparato genital, o en el caso de la mujer, cirugías pélvicas, que puede ser una cirugía a nivel del ovario, el antecedente de una quistectomía, de haber resecado un quiste en el ovario, que eso, por más que nosotros intentemos ser súper cuidadosos en las cirugías y sacar solamente el quiste, siempre estamos llevándonos parte del tejido ovárico y de la reserva de óvulos de esa mujer. O cirugías que no tengan que ver con el ovario, pero sí en la pelvis, como una apendicitis o una apendicitis, o algo que pueda alterar la anatomía del aparato genital, de las trompas, distorsionar la anatomía de las trompas, obstruirlas, por ejemplo. Todos esos antecedentes que nos hagan pensar en que la fertilidad esté disminuida nos tienen que hacer consultar antes. O pacientes que tengan una patología médica preexistente, ya sea en la mujer, en el varón o en ambos, como patologías autoinmunes, sobrepeso, hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera. Todas estas patologías pueden disminuir también la fertilidad natural. En el caso del varón, que tenga un antecedente de patología testicular, etcétera, etcétera. Hay un montón de situaciones en las que la pareja debe consultar antes del año de búsqueda. Y, por supuesto, en el caso de las familias monoparentales, mujeres que buscan embarazo sin pareja, o en el caso de las parejas homosexuales, ni que hablar que la consulta es inmediata. Y por eso es importante tener un vínculo estrecho con el ginecólogo tratante, plantear el caso, plantear que están nuestros planes, formar una familia y tener hijos, para que éste haga una derivación oportuna de la pareja. Vamos con el mito número 3. Todos los problemas relacionados con la fertilidad se pueden diagnosticar. Bueno, en realidad esto no es así. En el 15% más o menos de las parejas que nos consultan porque no logran embarazo, nosotros hacemos diagnóstico de esterilidad sin causa aparente. ESCA es esa sigla.
¿Qué quiere decir eso? Esterilidad sin causa aparente. Esto es cuando nosotros realizamos el estudio metódico de la pareja, pedimos todos los estudios a la mujer, al varón, estudiamos la reserva ovárica, estudiamos si está ovulando, cómo están las trompas, cómo está el útero, cómo están los espermatozoides, y encontramos que todos esos resultados son normales. Pero en realidad esta pareja tiene algún problema, por algo ha pasado un año de mantener relaciones sexuales sin protección y el embarazo no aparece. Entonces, aunque todos los estudios que nosotros podemos realizar estén normales, esta pareja tiene un problema reproductivo, tiene una subfertilidad, tiene una disminución de esa probabilidad de lograr embarazo. Entonces, cuando nos llega una pareja, estudiamos y hacemos todo lo que está a nuestro alcance y todo nos da normal, ¿planteamos tratamiento? Sí, claro que podemos plantear el tratamiento, porque esto puede acortar el tiempo de búsqueda. Mito número 4. La mayoría de los problemas de fertilidad se vinculan a la mujer. Bueno, en realidad, de todas las parejas que nos consultan, nosotros cuando realizamos el estudio en simultáneo de la pareja, vemos que en un 30% de los casos, esta pareja tiene una infertilidad de causa exclusivamente masculina. En otro 30%, la infertilidad es de causa exclusivamente femenina. En otro 30%, 20-30%, vemos que la causa es mixta, o sea que hay alteraciones en la mujer y alteraciones en el varón. Y en un 15-20% de estas parejas, todos los estudios son normales y estamos frente a lo que decimos la esterilidad sin causa aparente. Entonces, dado que no siempre se debe a problemas en la mujer, tenemos que realizar un estudio simultáneo de la mujer y del varón, empezar con los estudios al mismo tiempo en ambos. Además, la valoración inicial del varón es mucho más sencilla que la de la mujer. En la mujer solicitamos estudios de reserva ovárica, exudado vaginal, ver cómo está el útero y las trompas, o sea, es bastante más difícil completar el estudio de fertilidad de la mujer que del varón, que simplemente solicitando un espermograma podemos tener muchísimos datos de la fertilidad de ese varón. Y bueno, siempre decimos 2 espermogramas al menos por el tema de la variabilidad biológica para ver, bueno, en qué franjas se están moviendo los espermogramas de nuestro paciente. Y si estos espermogramas fueran normales, bueno, de pronto ya con eso podríamos estar completando la valoración del varón. Si aparecen alteraciones en esos espermogramas, bueno, podemos indagar un poco más y pedir más estudios para ver cuál es la causa de esas alteraciones. Pero bueno, ponemos énfasis en eso, en estudiar a la pareja en forma simultánea. Mito número 5. La fertilidad masculina no tiene fecha de fin. Bueno, la verdad es que si bien la fertilidad masculina tiene una vida más larga que la de la mujer, no es infinita. Los hombres y las mujeres somos diferentes, como explicaba creo que ayer Virginia. Nosotras nacemos con nuestros óvulos, con los óvulos que vamos a tener durante toda la vida, y los hombres siguen produciendo espermatozoides a lo largo de toda su vida, pero esto no asegura la fertilidad a cualquier edad. ¿Qué pasa? A medida que avanza la edad en el varón, no solo el pasar de los años puede afectar la calidad de estos espermatozoides, sino que en los varones, como en las mujeres, van apareciendo y se van sumando patologías o factores de riesgo que pueden afectar esta fertilidad masculina, como el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol, tabaco, o la falta de antioxidantes en la dieta, el no llevar un estilo de vida saludable. Y todo eso puede afectar la calidad espermática. Y además tenemos que tener en cuenta que hay muchos estudios que han demostrado que a mayor edad paterna existe mayor riesgo de autismo, de trisomía 21, y por lo tanto de aborto espontáneo y de aborto espontáneo. Entonces, es cierto que pesa mucho más la edad en la mujer que en el varón, pero, ojo, tener en cuenta la edad paterna también a la hora de buscar embarazo. Mito número 6.
ni el sobrepeso ni la obesidad afectan la fertilidad. Bueno, esto creo que también ha quedado bastante claro, pero es importante que se entienda por qué, porque el sobrepeso y la obesidad no es un tema de estética. La obesidad es una patología inflamatoria y es una patología sistémica que afecta todo el organismo y todo el funcionamiento de nuestro ser. Entonces, también afecta la fertilidad. Y una paciente con sobrepeso o con obesidad va a tener una menor chance de lograr embarazo natural en su casa, y también en el momento de realizar tratamiento vamos a tener una tasa más baja de embarazo. Entonces, ¿qué pasa si además, o sea, no es que el sobrepeso y la obesidad eviten el embarazo y la tasa sea 0? Esa paciente puede lograr embarazo, pero ¿qué pasa si lo logra? Bueno, va a tener mayor riesgo de aborto espontáneo, va a tener mayor riesgo de complicaciones durante ese embarazo, de diabetes gestacional, por ejemplo, de estados hipertensivos en el embarazo, de parto prematuro, etc. Y no solamente está aumentando el riesgo en ella misma y en la evolución de ese embarazo, sino que está exponiendo al riesgo de padecer un síndrome metabólico a su hijo. O sea que el hijo de una mamá con sobrepeso u obesidad va a tener un mayor riesgo de síndrome metabólico, o sea, de hipertensión arterial, de diabetes y de sobrepeso en la edad adulta. Entonces, bueno, estoy hablando un poco de la mujer, pero ni que hablar que el sobrepeso y la obesidad en el varón también afecta muchísimo la fertilidad. Entonces es muy importante que nosotros pongamos énfasis en esto, en el descenso de peso pregestacional, antes de buscar embarazo, antes de realizar cualquier tratamiento de reproducción asistida, tratar de bajar de peso y de llevar hábitos saludables. Sabemos que bajando un 10% del peso corporal, la fertilidad empieza a mejorar. ¿Pero es suficiente con bajar un 10% de ese peso corporal? En muchísimos casos no. Si yo tengo una paciente, por ejemplo, de 130 kilos y ella baja un 13% de su peso, baja 13 kilos, sigue teniendo más de 100 kilos, sigue padeciendo esta enfermedad inflamatoria sistémica que pone en riesgo su embarazo y también a su descendencia. Entonces, es fundamental que tratemos, dentro de lo posible, de acercarnos al normopeso antes del inicio de la búsqueda de embarazo, ¿tá? Para evitar todas estas complicaciones. Mito número 7. Tener un hijo es indicador de fertilidad. Bueno, esto no es así. Podemos tener hijos, pero luego estar buscando un nuevo embarazo y que este no aparezca. Entonces, el haber tenido hijos no nos asegura la fertilidad a futuro. Cuando esto sucede, nosotros hablamos de infertilidad secundaria, que es la incapacidad de tener un hijo o llevar a cabo un embarazo a término tras haber concebido un hijo más. ¿Qué hacemos en estos casos de parejas que ya tienen hijos, pero que en realidad ya hace un año de pronto que están buscando un nuevo embarazo, o ella tiene más de 35 años y no esperamos a que transcurra ese año? Lo que tenemos que hacer es tener una consulta oportuna. Y ahí de vuelta con el ginecólogo general, hacer la derivación en el momento que corresponda. Porque estamos también ante un caso de infertilidad en que tenemos que estudiar de inicio y en forma simultánea la mujer y el varón, y bueno, ver dónde estamos parados, hacer un diagnóstico y en general plantear un tratamiento. Mito número 8. Bueno, esto siempre las pacientes lo traen a la consulta. Determinadas posturas durante las relaciones sexuales pueden aumentar las posibilidades de embarazo. Esto no es así. Se han hecho muchísimos estudios que en realidad ninguno ha demostrado que mantener determinadas posiciones durante las relaciones sexuales o después del coito, esto aumente la tasa de embarazo. Así que no. Mito número 9. Si hago un tratamiento de reproducción asistida, lo más probable es que tenga un embarazo gemelar. Bueno, este mito tiene cierto fundamento. ¿Por qué? Porque en realidad en los últimos años hemos visto un aumento de los embarazos gemelares. ¿Y esto por qué?
de todos estos embarazos gemelares, vemos que un 30% han sido espontáneos, o sea, de embarazos buscados en casa sin que medie ningún tipo de tratamiento. Pero en la mayoría de los casos hubo un tratamiento de reproducción asistida. En general, en el 60% de ellos ha sido en un tratamiento de reproducción asistida de baja complejidad, o sea, cuando coordinamos relaciones sexuales en el momento de la ovulación de la mujer, cuando realizamos una inseminación artificial con semen de su pareja o con espermatozoides donados. Y en un porcentaje menor, en un 10% de los casos de estos embarazos gemelares, vemos que se hizo un tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad, como la fertilización in vitro u otros. Pero nosotros tenemos clarísimo los profesionales que el embarazo gemelar es un embarazo de alto riesgo obstétrico, y por lo tanto es algo que nosotros queremos evitar. No es algo que nosotros perseguimos, sino todo lo contrario. Y tenemos que tener muy claras cuáles son las estrategias para evitarlos. Y las estrategias que tenemos para evitar el embarazo gemelar son, cuando realizamos tratamientos de baja complejidad, probar primero con algún ciclo natural, o sea, en un ciclo sin estímulo ovulatorio, y si necesitamos medicación para estimular la ovulación, bueno, empezar probando con dosis bajitas y utilizar la mínima dosis necesaria para lograr un estímulo ovulatorio que nos lleve, bueno, a la maduración de 2 folículos, 1 o 2 folículos, pero no más, y realizar en este ciclo un monitoreo ecográfico, un seguimiento ecográfico de cómo van respondiendo estos ovarios y ver cuántos folículos dominantes voy teniendo y tener muy claros los criterios de cancelación. Si yo estoy viendo por ecografía que la paciente está desarrollando más de 2 folículos dominantes o candidatos a ovular, si tiene 3 o más folículos, entonces vamos a cancelar ese ciclo, no vamos a realizar la inseminación, vamos a evitar que tengan relaciones sexuales, para evitar justamente el embarazo gemelar. Y en el caso de la fertilización in vitro, o los tratamientos de alta complejidad, donde yo formo el embrioncito en el laboratorio in vitro, y voy luego a colocarlo dentro del útero de la paciente, la mejor estrategia es la transferencia de un embrión único. Y la verdad es que la tendencia mundial es a la transferencia del embrión único. Existen muy escasas situaciones en las que transferimos 2 embriones, cuando ya hemos pasado por reiteradas transferencias, y bueno, hay un fallo de implantación, y queremos aumentar un poquito la chance de lograr embarazo, pero en general, como cosa grande, nosotros transferimos embriones de a 1, y por lo tanto, en una fertilización in vitro es muy difícil que se dé un embarazo gemelar. Es cierto que existe un tipo de embarazo gemelar que se puede dar aunque nosotros coloquemos adentro del útero un embrión solito, y es el caso de los gemelos idénticos, que provienen de la división de un solo embrioncito original, que se divide en 2 en una etapa muy, muy temprana, y da lugar a los gemelos idénticos, que son los que son del mismo sexo, mismo grupo sanguíneo, son idénticos genéticamente. Bueno, eso puede pasar, pero la verdad es que la probabilidad es muy, muy bajita. Bueno, y por último, el mito número 10, luego de una ligadura tubaria no se puede volver a estar embarazada. Bueno, esto es un mito porque en realidad, gracias al avance de los tratamientos de reproducción asistida, luego de una ligadura tubaria sí se puede lograr embarazo, y esto es mediante una fertilización in vitro. O sea, el tratamiento en que nosotros estimulamos la ovulación, obtenemos los óvulos, los unimos con los espermatozoides en el laboratorio y formamos embrioncitos para colocar adentro del útero. Entonces, la fertilidad que de forma natural no se puede dar en la trompa, porque la trompa está ligada, cortada, quemada, qué sé yo, nosotros la podemos realizar en el laboratorio y lograr el embarazo. Pero, si bien es posible el embarazo mediante una fertilización in vitro, luego de una ligadura, tenemos que tener presente que en nuestro país, según la legislatura vigente, la paciente con una ligadura tubaria que tiene hijos vivos, ella no cuenta con la cobertura del Fondo Nacional de Recursos para la realización de esta fertilización in vitro.
Y bueno, y lamentablemente son tratamientos caros, y bueno, y muchas parejas tienen que renunciar a la idea de tener un nuevo hijo luego de una ligadura tubaria porque no acceden económicamente a estos tratamientos. Entonces, tener muy presente que una ligadura tubaria es un método anticonceptivo irreversible, ¿tá? Y que existen un montón de otros métodos anticonceptivos que son súper confiables y que son transitorios. Entonces, siempre informarse muy bien antes de elegir y de decidir optar por este método que, bueno, que no se puede revertir. Y este era el último mito que quería compartir con ustedes. Y bueno, muchas gracias y estamos abiertos a las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias, Mariana, por tu presentación, muy clara. Si les parece, vamos a ir leyendo algunas de las preguntas que aparecieron en el chat. Una de ellas plantea qué tipo de acompañamiento brinda la Fundación Dar a Luz. Instagram, reuniones, y preguntan qué tipo de acompañamiento se ofrece. Hacemos las 3 jornadas, 3 o 4 jornadas por año, las jornadas estas de las que habló Lola hoy, y lo que hacemos también, digamos, el trabajo diario nuestro es justamente a través, muchas veces nos llaman por teléfono o nos escriben para solicitarnos alguna consulta, alguna duda. Nosotros lo que hacemos cuando son dudas médicas, por ejemplo, las trasladamos, bueno, a la mayoría de los ginecólogos o de los especialistas que siempre nos acompañan de buena onda y responden las preguntas y nosotros se las contestamos a los pacientes. Hay otras preguntas que directamente nos las hacen a nosotros y bueno, esas las respondemos, y muchas veces las llamadas de los pacientes son porque necesitan conversar con alguien que haya pasado por lo mismo que están pasando. A veces lo que necesitan es una mano amiga, una mano que les tendemos, una mano amiga, un hombro donde llorar, donde hacer catarsis. Y bueno, eso es lo que hacemos diariamente en la Fundación. Así que se pueden conectar a través de las redes o a través de los teléfonos nuestros que están también en la página. Perfecto. Había una pregunta para Mariana. Preguntaba a partir de qué edad en el hombre se veía el aumento de riesgo en aneuploidías, abortos y síndrome de Down. A partir de los 45 y sobre todo de los 50 años. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta también en cuanto a la edad de cuando queremos ser papás. Y es que nosotros queremos criar a esos hijos, queremos llevarlos de la mano a la escuela, queremos acompañarlos en la adolescencia. Entonces, no solamente tener en cuenta de, ¿me va a ser difícil ser mamá o papá después de los 40 años? ¿Qué riesgos tengo? Sino que si todo se da bien, y tengo un hijo sano, y tengo la suerte de que todo salga bien, tengo que poder acompañarlo en las distintas etapas de su vida, todo lo que pueda, y para eso tengo que estar sano, tengo que estar fuerte, y por eso me parece que es importante también la edad en que uno elige ser mamá o papá. Por supuesto que siempre decimos que desde el punto de vista biológico la edad ideal para el embarazo, sobre todo en las mujeres, entre los 20 y los 30 años. Pero bueno, no sucede lo mismo desde el punto de vista social, profesional. Entonces, por eso es que ha aumentado tanto la tasa de infertilidad, porque en realidad la mujer está postergando la edad de búsqueda de embarazo y el varón también. Pero bueno, no solamente tener en cuenta eso, que me va a ser más difícil lograr embarazo después, sino que bueno, que yo tengo que poder acompañar a mi hijo en las distintas etapas. Así que bueno, me parece que eso es importante también. Hay varios mensajes de agradecimiento a Belén, muchos comentarios, quizás ya los leíste, Belén. Hay muchos comentarios acerca de tu charla que fue muy bien recibida por todos y muy emocionante. Me fijo si hay alguna pregunta más.
Leo una que aparece en el chat, quiere consultar si decide realizar un tratamiento de fertilidad de alta complejidad como madre soltera, cuánto tiempo aproximadamente demora el proceso de búsqueda de donante y cómo es el procedimiento, y si la ley de fertilidad es hasta los 40 inclusive. En realidad, el límite de edad para solicitar al Fondo Nacional de Recursos un tratamiento de alta complejidad es los 40 años. El día que la mujer cumple 40 años pierde la cobertura. O sea que no es 40 años inclusive. El día que cumplo 40 pierdo la cobertura. Con respecto a la primera parte de la pregunta, que creo que preguntaba cuánto tiempo lleva. La búsqueda de donante. Bueno, a la búsqueda de donante. Bueno, en realidad es más fácil contar con un donante masculino que una donante de óvulos, pero bueno, siempre tenemos que tener una consulta. Cuando vamos a realizar un tratamiento con gametos donados, necesitamos una consulta psicológica para ver si estamos preparados para dar este paso, y necesitamos la consulta con el banco de semen y la andróloga para que se nos asigne una muestra de un donante que sea compatible con la receptora. Es un donante que está estudiado desde el punto de vista infeccioso, genético, y bueno, todo depende de la oferta y la demanda, puede variar meses, pero nunca demasiado, creo que no es algo tan limitante. Creo que es eso, ¿no? Bien. Yo tengo una pregunta sobre el libro que nos mostraron. ¿Dónde se puede conseguir? ¿El libro nuestro, el de la Fundación? Sí. Ah, sí. Nos pueden contactar a nosotras se los hacemos llegar. Y si no, en una oficina que tenemos en la calle Berro, les paso después la dirección exacta, pero si nos contactan a nosotros se los hacemos llegar, incluso lo mandamos también, lo enviamos también al interior del país. Nos ha pasado mucho eso. Agrego una cosita más, no sé si me escuchan. Sí, claro. Acá justo lo tengo en mano. El tema es que quedan pocos ejemplares de este libro y por eso nuestra intención de reeditarlo con algunos testimonios que sean más actuales, para agarrar testimonios después de la ley vigente en nuestro país. Pero sí, quedan pocos ejemplares, pero somos los únicos que estamos vendiendo el libro, y lo hacemos con una transferencia, lo hacen a la cuenta de Fundación Daraluz, nos muestran en la factura por Instagram, nos envían, y ahí les hacemos llegar al interior del país, o si no a la dirección que dijo Sandra, que es Berro 1315. Perfecto, impecable. Están preguntando la actividad del día 6 de agosto, ¿por qué vía va a ser? Va a ser presencial. Después les pasamos bien la dirección de dónde lo vamos a realizar, pero va a ser presencial. Vamos a volver ya tenemos el lugar. Es Cultural Alfabeta, que queda en Berro 1315, Berro y Barreiro, que es donde siempre se hacían las jornadas de Fundación Daraluz. Si hay algún participante que fue alguna vez, es el mismo lugar que inauguró hace pocos días, y va a ser en la misma sala de siempre, con lo que contamos, testimonio más profesionales que invitamos, y después el grupo de trabajo con las psicólogas. Bueno, mañana, miércoles 8 de junio, a las 19 horas, es la tercera jornada de esta semana de la fertilidad. Tenemos una primera charla sobre ovodonación y banco de semen, a cargo del doctor Gabriel de la Fuente y la doctora Carla Bonelli. Y a las 20, endometriosis, aspectos clínicos, psicológicos y legislación, con la licenciada Leticia García y la doctora Rita Bernocchi. Los invitamos a todos a participar en el día de mañana con temas que son muy interesantes. Si no tenemos más preguntas, entonces vamos a cerrar esta jornada, agradecer a todos los participantes por sus exposiciones, que fueron, la verdad, muy buenas, muy claras, y creo que aportaron para todos los que estuvimos conectados, sumamente enriquecedoras. Agradecerles a todos por la participación. Virginia, no sé si vos querés cerrar. Bueno, nada, agradecerles a todos, a los presentadores que estuvieron bárbaros, y a todos los que nos vienen acompañando, e insistir en que no dejen de estar en el resto de las charlas. Son todos temas muy variados, muy interesantes, y sin duda
van a permitir que informados todos podamos decidir mejor. Así que los esperamos mañana. Bueno, hasta mañana entonces y los esperamos.